Desear un hijo, esperarlo de a dos, buscarlo de a una, imaginarlo en parejas del mismo o de distinto sexo, en soledad. El deseo no admite clasificaciones, es tan profundo como diverso, tanto como las familias. Las técnicas de reproducción humana, médicamente asistida, expresan esa búsqueda y la plena vigencia de un deseo y de una esperanza que se edifica sobre un derecho tanto tiempo batallado. Con mi marido empezamos, nos casamos en el 2002. Siempre decimos que nos casamos grandes, entonces que iba a venir nuestro hijo cuando quisiera. Es más, nos trajimos a Tomás, que es nuestro nene que tiene 12 años, de la luna de miel. Entonces, la verdad que cuando a los 2 años quisimos ampliar nuestra familia, dijimos, bueno, será un mes o 2, porque así nos fue el primero de fácil. Bueno, nos empezamos el recorrido. Si bien enseguida logré el positivo, porque hoy uno se da cuenta después de tanto recorrido que no era el problema quedar embarazado, sino después retener el embarazo. Nosotros nos recibimos ya una paciente, una mujer que está más avanzada en edad, que ya está cercana a estos 40 o 40 y monedas. Está de nuestra parte decirle que pedir todos los estudios que corresponden para evaluar realmente cuál es su estatus reproductivo. Estamos hablando de estudios simples de realizar. Son análisis de sangre para determinaciones hormonales, ecografías para ver el estado de sus ovarios, la cantidad de folículos, que es el lugar donde están los óvulos, cantidad de óvulos posibles. Asesorarla un poquito respecto de su posible respuesta a un tratamiento de reproducción. Pero así como la asesoramos de esa manera, tenemos que explicarle que es probable que no logre el embarazo de esa manera, precisamente porque hay menos óvulos, están más gastados, tienen menos potencia reproductiva y que es altamente probable fallar. La vida nos golpeó en ese camino. A las 8 semanas perdimos el primer embarazo. Que nos quedamos muy solos. El médico nos dejó en una guardia, no nos dio más explicaciones que eso. Nos dijo, no, es muy natural, puede pasar. Al año nos sorprende otra vez otro positivo. De nuevo lo perdemos a las 8 semanas. Bueno, acá dijimos, no es que puede pasar, no es tan natural. Algo más pasa, bueno, cambiamos de médicos, nos recomienda hacer unos estudios. Esos estudios nos derivan a una hematóloga y nos da una serie de estudios que eran un poco caros en ese momento para nosotros. La obra social, al no tener ley en ese momento, no lo cubría y tardamos cerca de 1 año para poder juntar el dinero para hacer esos análisis. La tasa de embarazo es muy bajita a los 42 años, estamos hablando de un 5%. Si uno le explica claramente a la mujer cuál es su situación, por supuesto ella es dueña de elegir hacerlo y correr con esa suerte, pero también tiene que estar al tanto de que existen otras metodologías que la pueden acercar a la maternidad de una manera más acertada y más segura. Cada uno es dueño de elegir. Estábamos hablando del derecho y el deseo y la libertad para elegir, pero uno no puede ser libre si no está bien informado. Esos análisis nos dio un diagnóstico que tenía trombofilia, o sea que durante el embarazo mi sangre se espesaba y no alimentaba el embrión. La primera que te recomendaban, podía usar una droga que es un anticoagulante. Vamos con el tercer embarazo con esa droga.
igual lo pierdo de nuevo, me hace un nuevo estudio y dice, bueno, nada, que era un margen chiquito que queda de gente que con la heparina sola no alcanza. Nos dijeron de probar una nueva droga que era la gamma-globulina. Esto hacía que esa droga que aumentaba también en dinero. Una dosis de esa droga era como un tratamiento de alta complejidad del valor. Y bueno, el cuarto que perdemos, y ahí es cuando decimos, bueno, mi marido dice, basta, hasta acá llegamos. Nada, mucha pérdida, decimos, bueno, disfrutemos nuestra familia y así, bueno, somos una familia de 3 hermosas que nos amamos. Está bueno recordar cuando en los 80s comenzamos un grupo de 3 o 4 a trabajar con la fecundación in vitro. En primer lugar, la gente no tenía ni idea de lo que estábamos hablando, porque en ese momento había habido algunas noticias, pero en esos años todavía no existía el internet, no existían las computadoras, las laptops, ni las computadoras de escritorio. Era una época medio cavernícola. Entonces, hablar de in vitro era el famoso bebé probeta. Primero nos asombramos nosotros y después se empezó a asombrar la gente. Hasta ese momento no es que había una aceptación de que si la fertilidad no venía era porque así tenía que ser, no era así, pero lo que había era menos recursos médicos, o sea que no podíamos ayudar a una chica que tenía las trompas obstruidas y que quirúrgicamente eran irreversibles. No había forma de ayudarla para que tenga un bebé, o a un señor que tenía muy bajo conteo de espermatozoides o directamente no tenía espermatozoides, no había forma de ayudarlo. Así que independientemente de la filosofía de la gente o las creencias, era un tema médico, no había posibilidad de ayudar. La medicina reproductiva ha marcado un hito dentro de lo que es la evolución del ser humano. Ya a partir del año 1978, con el nacimiento de Louise Brown por el doctor Robert Edwards y el doctor Steptoe, el doctor Robert Edwards, premio Nobel de Medicina, hace muy poco tiempo y lamentablemente falleció el año pasado, realmente han revolucionado la historia de la humanidad, con el nacimiento de esta niña inglesa, con una mamá que no tenía trompas. Entonces eso hizo posible que se extrayera un óvulo, porque en ese caso se hizo con un ciclo sin ningún tipo de medicación, se formara un embrión, se transfiriera ese embrión en el útero materno y naciera Louise Brown. A partir de ahí se han producido una serie de eventos vertiginosos y que no dejan de sorprendernos, aún a nosotros los que hace tanto tiempo estamos en esta especialidad. Bueno, el servicio de medicina reproductiva tiene una historia bastante rica en este hospital. Es un hospital que comenzó allá por el año 2001, sobre todo evaluando los pacientes con problemas reproductivos. Y estamos hablando con problemas reproductivos antes de que la ley muestre a la esterilidad o la infertilidad como una enfermedad, ¿no? Logrando el primer embarazo en un tratamiento de inseminación intrauterina, que es un tratamiento de baja complejidad. Y a partir de ese momento y con la incorporación de la ley de los tratamientos de alta complejidad, también logrando el primer embarazo de alta complejidad, que era un ICSI. Un ICSI es un modelo de fertilización in vitro. Otro granito surge en el año 1993-94 con la aparición de otra técnica de fertilización in vitro, porque la fertilización se produce en un laboratorio, que es el famoso ICSI. Es la inyección dentro del citoplasma de un óvulo de un espermatozoide. Esto vino en realidad a permitir que hombres con muy pobre calidad espermática pudieran no solo fertilizar a los óvulos, sino lograr el embarazo. Inclusive hombres directamente sin espermatozoides, llamados azospérmicos, en los que se realiza una biopsia de testículos, se recuperan los pocos espermatozoides que estos hombres puedan tener y se hace
la inyección de cada uno de estos espermatozoides en un óvulo y se logra la fertilización y el embarazo. La reproducción asistida, digamos, fue cambiando. De ser una especie de cosa rara y un bebé probete y la gente se imaginaba que el bebito salía del tubo de ensayo así, con dificultad, a lo de hoy que todo el mundo sabe lo que se trata. Esto no es una máquina de hacer chorizos, o sea que si uno quiere hacer un in vitro lo hace cualquiera. Ahora, si uno quiere que se embarace la gente, no es lo mismo. Y es muy importante que la gente sepa, incluidos los periodistas, que la técnica de ICSI tiene una chance, una posibilidad de embarazo X en el mundo entero, digamos 40% en las mujeres que son menores de 40 años. Pero eso no es así en todos lados, eso es el ideal. Depende de qué métodos uses, depende de qué medios de cultivo uses, depende de qué catéteres uses, depende de lo que uses vos, y además de tu técnica, además de tu know-how, se va a embarazar 0 o 40%. Hablamos de todo. Hablamos de un problema de salud, no deja de ser la infertilidad un trastorno en la salud, no deja de ser un derecho, el derecho a tener un hijo, el derecho a haberse realizado como madre, como padre. En definitiva es una conjunción, ¿no? de algo que es el bienestar de una persona. Creo yo que tener un hijo forma parte de uno de los planes. Posiblemente no todas las personas quieran ser padres o madres, pero aquellos que lo desean realmente es uno de esos objetivos de vida importantes. Hubo muchos años donde acceder a las técnicas de reproducción asistida como lesbiana era todo un tema, ¿no? Era casi un tabú poder llegar al espacio y llegar con una amiga, porque en definitiva quien estaba ahí, que era claro, era tu compañera de vida con la que querías hacer este gran paso, siempre vine con mi amiga. Y claro, hubo médicos que son fabulosos, incluso hubo médicos que ellos mismos se comunicaban, porque yo me acuerdo de un médico que él decía que había estado en Estados Unidos trabajando un montón y que había trabajado con muchas parejas de lesbianas y había tenido una experiencia muy linda, muy rica y demás, y que bueno, que él venía a Argentina a trabajar también con el espacio de lesbianas, ¿no? Y él mismo se acercó al espacio para poder brindar como un asesoramiento, digamos, ¿no? Y me pareció piola en un momento donde muchos institutos de reproducción médicamente asistida negaban, ¿no? Negaban el acceso o sea, cuestionaban si eras soltera, digamos, o si ibas sola a querer tener un hijo, digamos, había muchas barreras que tenías que pasar, ¿no? Históricamente se pensaba que, bueno, solamente podían ser padres las parejas convencionales, en donde se hablaba de un hombre, una mujer y una pareja instituida, y hasta incluso se hablaba de una libreta matrimonial de por medio. A medida que esto fue avanzando, ya la libreta pasó a ser algo totalmente secundario y era el deseo de dos personas. Y muchas personas solas o muchas parejas homoparentales decían, no, esto no es para nosotros, nos está vedado esta posibilidad, este derecho, este placer, este deseo de ser padres. Hasta que, bueno, hoy por hoy todos tenemos una visión muy distinta de esto y se incorporan como un modelo más de familia, diferente al clásico y tradicional, pero empezamos a entender que este deseo, uno de los deseos más fuertes del ser humano, creo yo, se puede ver plasmado en cualquier persona. Hay una mujer que quiere tener un hijo, ¿no? Y no tiene pareja, ¿no? A esa mujer también se le cuestionaba el ingreso al instituto. Entonces tenía que pasar cierta cuestión psicológica o estudio psicológico para demostrar que, claro, sola, cómo podía ser que quisiera tener un hijo en un mundo donde el heteropatriarcado, la heteronorma hace que funcione solamente si hay un hombre al lado tuyo, ¿no? Entonces toda esa cuestión, ese poder que se aplica también estaba rodando, jugaba en estos espacios, ¿no?
Entonces, para nosotras ir como lesbianas a un centro médico de reproducción asistida, siempre o ibas con tu amiga o con tu hermana, ¿no? Romper esas barreras creo que fue parte también de lo que después se produce con las leyes, ¿no? Porque, claro, después de la ley las compañeras fueron a los centros de salud, fueron y exigieron su derecho, y además ya veníamos con el matrimonio igualitario. Entonces había toda una cuestión de empoderamiento de muchas que vieron como una puerta súper abierta de par en par, que las abrazaba con la idea maravillosa de haber repensado la maternidad y tener el acceso al matrimonio igualitario, poder recurrir a una técnica de reproducción médica asistida, sin discriminación además, ¿no? Entre todo ese recorrido, yo llegué a un sitio, una web que se llamaba Infertilidad en Argentina. Era un foro donde mucha gente preguntaba de lo que era la infertilidad, de todos estos temas que uno no encuentra y que googleando llegué a ese lugar. En un momento en ese foro, un grupo de chicas que no éramos más de 7 u 8, en diciembre de 2007, dijimos, salgamos de atrás de la computadora, dijimos, poner este dolor en acción, encontrarle a la gente qué nos pasa, qué es lo que necesitamos. Y ahí surgió la idea de armar la asociación civil. Lo que nosotros queríamos salir es con una iniciativa popular. Salíamos todos los fines de semana a juntar firmas, buscando que la gente supiera más que nada lo que era la infertilidad. Hasta ese momento la gente no hablaba mucho, era un tema muy tabú, le costaba decir, incluso a los mismos que nosotros conformábamos muchas veces el foro, esa cosa. Yo me acuerdo la primera nota que nosotros logramos, hicimos una jornada en la UBA y vino una cámara de algún noticiero y mucha gente se nos enojó y se fue. Dijeron que es eso, que ellos solamente lo sabían ellos dos y ni siquiera su familia más cercana ni sus amigos. Nosotros también queremos un poco cortar eso, decir no, se habla puertas para adentro, sino a ver, le puede pasar a cualquiera. Nosotros tenemos una estadística que dice 1 de cada 6 parejas sufre de algún trastorno de infertilidad. Entonces es más habitual de lo que a uno le parece, es más, si uno después empieza a preguntar, siempre tiene algún conocido, un amigo, alguien de la familia. Entonces lo que nosotros necesitamos es que la gente también se entere y que para esto hay solución. ¿Cuándo puedo consultar a un médico? No dejar de decir, nosotros fuimos a veces un año, una jornada en Rosario con un matrimonio que estuvo 5 años sin tener un diagnóstico. Porque estaba con un ginecólogo común y el ginecólogo decía, no, ya va a llegar, no se preocupen. Cuando nosotros elegimos, nomás es el primer dato que decimos, si tiene menos de 35, que esperen 6 meses si no viene el hijo y vaya al médico, pero un especialista. Si tiene menos de 35, 1 año, si tiene más de 35, 6 meses. El problema es que hasta ese momento, al no haber ley, no te cubría un médico especialista. Ese fue siempre por eso es nuestra lucha por la ley, porque mucha gente quedaba afuera, e incluso mucha gente quedó afuera de esta ley que no pudo acceder a su deseo de tener un hijo.
de los tiempos en que la biología, y solo ella, podía responder o truncar la búsqueda de un hijo, a estos actuales de desarrollo y apropiación de las técnicas de reproducción asistida, lo que sucedió no solo fue el avance de la ciencia y la tecnología, sino también el empoderamiento de un derecho reproductivo. Desafiar a la biología o a una determinada condición que nos puede afectar en un momento. Así como se desafió la infertilidad con los tratamientos, que no son 100% exitosos, pero que han permitido a muchas parejas lograr éxito en un proceso o en una repetición del tratamiento. Ha permitido también incorporar en esto de la planificación y el desafío biológico la preservación de sus propias gametas, o sea, planificar y plantearse a futuro una maternidad o una paternidad, teniendo en cuenta que la vida puede verse amenazada de alguna manera y uno dice, bueno, un momentito, vamos a tratar de preservar la fertilidad para que cuando yo pueda salir de este problema pueda embarazarme, como pasa con procesos oncológicos. O sea, uno está desafiando de alguna manera alguna condición médica o alguna suerte de destino gracias a este tipo de metodología. Y planearse y proyectarse más allá de lo que esto podía hacerse años atrás. Era imposible, era imposible. Uno decía, bueno, es lo que me tocó. Hoy por hoy uno trata de desafiar el que me tocó, de tratar de organizarse un poquito. Sin embargo, hay límites. Hay límites. Y los límites no tienen tanto que ver con esto de la igualdad ante la posibilidad de tener un procedimiento, un tratamiento, sino que son límites quizás un poco más biológicos, que no son tan desafiables, como por ejemplo la edad. Una de las preguntas típicas es, doctor, ¿cuándo empiezo a preocuparme? Queremos con mi marido tener un bebé y ¿cuándo empiezo a preocuparme si no viene, no? Y la respuesta es, depende. Si yo tengo adelante una mujer que tiene un antecedente, por ejemplo, que a los 15 años la operaron de apéndice, pero llegó tarde a quirófano porque no había dudas en el diagnóstico y resulta que era ya más que una apendicitis, era una peritonitis, yo sé que esa mujer probablemente tenga algún problema en su trompa y o ovario derecho, porque el cirujano cuando tiene que salvar la vida a la paciente tiene que intervenirla de una manera no tan, entre comillas, elegante, porque se trata de la vida de la persona. No es una paciente que llega con una apendicitis toda prolijita, sino una paciente que llega en ambulancia de urgencia, etc. Entonces a esa mujer le diría, mirá, no esperes más, empecemos por hacer una radiografía de útero, una histerosalpingografía, para saber si tenemos una trompa permeable. Eventualmente habrá que hacer o no una laparoscopía para mirar el ovario, etc. O sea que si hay algún antecedente sospechoso, o el marido me dice, yo que trabajo en una pizzería y yo estoy al lado, yo hago las pizzas, estoy al lado del horno, hago las pizzas, ¿hace cuánto? Y hace como 10 años. Bueno, voy a tener en cuenta que esa alta temperatura podría haberlo afectado, no voy a esperar un año. Vamos a imaginarnos que no hay ningún antecedente de nada, que está todo bien. Entonces les propondría seguramente un año, como hacemos todos, un año intentando tener un bebé y después recién de ese año, si no aparece el embarazo, entonces empezaría a estudiarlo. Existe un desgaste, como ser humano sabemos que nos vamos desgastando con el paso del tiempo, adquirimos muchísima madurez, muchísimos conocimientos, nos ponemos quizás impecables desde algún aspecto, pero desde el punto de vista reproductivo, sobre todo la mujer, siente ese paso del tiempo, porque existe algo que es lamentablemente inexorable, que es que vamos perdiendo no solo cantidad de óvulos, sino calidad en los óvulos. Y de ahí que cualquier proceso reproductivo que queramos comenzar para tener un hijo tiene una determinada tasa de éxito que es muy buena si uno lo compara con lo que es la búsqueda espontánea en la cama. Estamos hablando de un doble por ciento más que en la cama. Si en la cama tenemos un 20%, con un tratamiento de reproducción podemos ofrecer un 40% de tasa de éxito, pero a una determinada edad, que es la mejor edad desde el punto reproductivo de la mujer, que es entre los 20 y 25 años. A partir de ahí se estanca un poquito. A partir de los 35 empieza una caída que no cambia radicalmente los resultados. A los 38 la caída es un poco más notable y a partir de los 40 casi es una caída libre. Entonces cualquier proceso técnica de reproducción que uno quiera ofrecer o que quiera realizar tiene que concientizar a la pareja, si la mujer tiene más de 40 años, de que su éxito reproductivo es muy breve, muy chiquito. ¿Existe la posibilidad? Sí. ¿Lo puede realizar? Sí. Pero tiene mucha menor posibilidad de éxito y mucho más riesgo con el chiquito, riesgos genéticos estamos hablando.
El balance que uno puede sacar de un servicio que tiene más de 15 años de funcionamiento realmente es positivo. Positivo porque es un servicio que está instalado, sobre todo en la zona oeste como referente, y sobre todo por el tipo de pacientes que uno fue viendo a través de los años, ¿no? El tipo de pacientes donde antes la consulta era de la mujer absolutamente y uno tratar de hacerla entender a la mujer que no era estudiarla a ella y después estudiar a su pareja, sino que es estudiarla a la pareja, fundamentalmente. Bueno, hace que hoy tengamos las entrevistas de primera vez, prácticamente todas con las parejas. A lo cual se ha sumado lo que veníamos charlando durante la entrevista, o sea, mujeres solas con deseo de preservar su fertilidad, pacientes del mismo sexo, que buscan una alternativa para lograr el embarazo, con lo cual uno, pudiendo o no hacer el tratamiento, puede absolutamente orientarlas qué tipo de alternativas tienen con respecto a lograr el embarazo. Y sobre todo esto, ¿no? Con el tema de la preservación de la fertilidad. Y algo también muy importante hoy, con el tema de la incorporación en la Ley Nacional de las Ovodonaciones, que tiene que ver con esto, ¿no? Con mujeres por encima de los 40 años, donde antes no ingresaban a un sistema a un servicio de medicina reproductiva. Bueno, hoy tienen una alternativa para comenzar a estudiarse y tener por delante una alternativa de hacer un tratamiento para lograr el embarazo. Ser madre en este sistema implica un montón de cosas, ¿no? No es solamente... yo creo que en nuestro movimiento le da un sentido de responsabilidad que no tienen las parejas heterosexuales, digamos, ¿no? Porque las historias sobre las que hablamos son historias de pensar la familia como una construcción deseada, buscada, ¿no? No es que claramente, digamos, nuestras relaciones van a ser así, digamos, pero por eso la llegada de una hija o de un hijo tiene que ver con el planear, ¿no? Con el planear responsablemente qué tipo de familia se quiere, ¿no? Porque acá también he escuchado un montón de comentarios de, bueno, cuando logras tener un hijo o una hija, ya ahí está el mandato de, bueno, pero va a estar solo, ¿por qué no le dan un hermanito, una hermanita? Digamos, hay un montón de cuestiones que se ponen en juego y nuestras familias están pensadas y planificadas. Entonces, creo que eso hace una diferencia muy grande y desde ahí también se nota la búsqueda de darle lo mejor a ese niño, a esa niña. Yo creo que la sociedad argentina se fue empoderando respecto de estos reconocimientos de la diversidad familiar a medida que íbamos avanzando en la aprobación de las leyes. Creo que fue un proceso que se llevó adelante no solamente hacia adentro del Congreso, sino también hacia afuera, a medida que íbamos avanzando con el debate, con la discusión. Desde la Federación Argentina LGBT, que es de donde impulsamos la mayor parte de estas leyes, nosotros íbamos planteando, por ejemplo, presentábamos amparos en la justicia y cada amparo era una excusa para contarle a la sociedad una historia de vida, una historia de una familia que necesitaba sus derechos reconocidos. Si hablamos con la ley provincial, la 14.208, antes que se adecuara a la nacional, tenía varias restricciones, entre ellas era la de la mujer. Otra de sus restricciones que nos era importante, que solamente se podía usar gametos propios. No se hablaba de donación, o sea que aquellas personas que necesitaban por su patología usar gametos donados, la ley provincial en su momento lo dejaba afuera. Por eso fue nosotros una gran alegría que moviera la ley nacional, porque la ley nacional sí incluía todos los casos de fertilidad. En un primer momento, en el 2010-2011, la ley nacional solamente, el proyecto de ley hablaba sobre enfermedad, sobre fertilidad. En el 2011 se logra ir a la última votación de diputados, una votación general, no en particular, y ese proyecto cae.
En el 2012 se juntan varios diputados, la mayoría del Frente para la Victoria, y largan un nuevo proyecto que es este de cobertura, ya hablando de derecho reproductivo, o sea, del deseo de cada uno de poder tener un hijo y que esta ley los cubra. Era ya para parejas homosexuales, heterosexuales y mujeres solas, la posibilidad que le habría. Nada, ampliaba muchísimo más el panorama, hacía que a su vez que veíamos las leyes provinciales que había, que quedaban muy restrictivas. Entonces, bueno, por suerte la provincia de Buenos Aires después adecuó esta ley que tenía restrictiva y la llevó a los parámetros de la ley nacional el año pasado. Así que lo que sea provincia de Buenos Aires y nacional se adecuó, nos quedan hoy muchas, pero muchas provincias que no están adheridas. Definitivamente que vamos discutiendo, a medida que vamos discutiendo estas leyes que tienen que ver con acceso a derechos concretos, vamos discutiendo todo, los roles de los varones, de las mujeres, lo que se espera de la maternidad, lo que se espera de la paternidad. Hay muchas cuestiones, por ejemplo, una de las modificaciones del matrimonio igualitario y que se está debatiendo hoy en relación a las licencias, etcétera, es, bueno, ¿qué pasa con las licencias y las parejas del mismo sexo, ¿no? Y acá se empieza a discutir, bueno, si las parejas del mismo sexo están reclamando la equidad en las licencias, ¿por qué no las parejas heterosexuales? ¿Por qué en el código decía que la madre era la que tenía que tener la tenencia hasta los 5 años? ¿Por qué no el papá? ¿Cuál es el rol de esas mamás en relación y por qué no lo podrían cumplir los papás si hay hoy familias de 2 papás también? Entonces, yo creo que el avance en materia de diversidad familiar hace que se rediscuta todo y que se pueda pensar en la diversidad en términos no solamente de parejas del mismo sexo, sino en otros términos, en qué pasa con los roles en una familia heterosexual, qué pasa con los roles que impone el patriarcado en las familias en general, qué pasa con las familias compuestas por más o por menos personas, por una sola mamá, por un solo papá, o qué pasa por los compuestos por 3. En Argentina hemos cambiado rotundamente las conformaciones familiares. Ya no son las mismas. Y no lo ha roto el movimiento LGBT. Lo rompió, o sea, se ha roto. Para mí no se rompió, digamos, sino que se reformuló, digamos, hay otras maneras de decir que la familia convencional ya no existe, digamos, ¿no? Existen otros tipos de familia donde hay una diversidad hermosa, increíble, maravillosa, de la que lo que genera es más felicidad en las personas, ¿no? Digamos, estar atados a una relación que no lleva para ningún lado. Digo, antes se sufría un montón. Yo tengo 40 años y la verdad es que en los 80 yo no estuve en ese lugar, pero sí fui protagonista de mis amigos y amigas que eran hijas y hijos de padres divorciados, ¿no? El bullying que se le hacía a esas personas porque tenían sus padres divorciados, desde carteles, desde malos tratos de los maestros y maestras, desde, digamos, había mucha violencia en ese sentido. Y eso se fue corriendo, eso se fue modificando. El movimiento LGBT sí trae diversidad a las familias, ¿no? Creo que y para nosotras y nosotros desde la Federación, desde la Fulana, el paso siguiente es que las familias se formulen como quieran, ¿no? Por eso la Federación sacó hace poco el primer caso de triple filiación en Argentina, ¿no? Y eso, aunque parezca extraño, es así, es una conformación. Hay 3 personas que tuvieron la maravillosa idea desde el amor, desde el respeto, del cuidado, de darle todo eso, de pensar en un niño, ¿no? Hemos reconocido ya en la Ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires familias con triple filiación, en donde hay 2 mamás y un papá. En estos 2 casos donde se reconoció estas familias, eran una pareja de mujeres lesbianas que había tenido un hijo con un amigo gay. Pero podría pasar que fuera una pareja heterosexual con una tercera persona que forme parte de ese vínculo amoroso también. Podría pasar que fueran 2 papás y una mamá.
Las familias son muy diversas, de hecho en el mundo existe esta diversidad familiar. Yo siempre digo, no necesitamos las leyes para que existan, lo que necesitamos las leyes para que sean protegidas. Por suerte, y debido a todos los avances que logramos en estos años, por supuesto con las organizaciones, la Federación Argentina LGBT, la Fulana, ATA, hemos logrado avanzar tanto que hoy los organismos están más preparados para pensar la diversidad. Entonces, ¿qué pasó en los casos de triple filiación? Se presentaron por vía administrativa pensando incluso que íbamos a recibir un rechazo y íbamos a tener que ir a la justicia, y la vía administrativa lo resolvió directamente, primero en la provincia de Buenos Aires y después en la ciudad. Y esto tiene que ver con esto, con que la sociedad está más preparada para pensar la diversidad y pensar que el Estado tiene que ir a proteger la familia tal cual es. Después de estos 2 reconocimientos, el RENAPER envió a todos los registros civiles del país un nuevo formulario en donde figura el progenitor 1, progenitor 2 y el posible progenitor 3. Nosotros, por supuesto, ya estamos pensando por qué no pusieron el 4. Pero bueno, hay que ir empujando para que la diversidad familiar, en realidad, o la familia de cada uno y cada una, la vaya definiendo cada persona como quiere conformarla, ¿no? Nosotras, por ejemplo, tenemos un grupo de amigas con las que compartimos mucho la crianza de los niños y niñas que hay en este grupo, ¿no? Y por ejemplo, por supuesto están las mamás, pero cuando no la pueden ir a buscar al colegio, cuando tienen que llevar al médico y no pueden, o lo que sea que pase, están las tías, ¿no? Es como una familia más ampliada. Y Steffi, que es una de esas niñas, hay varias, está Aruma, está Steffi. Bueno, pero Steffi, por ejemplo, cuando tiene que dibujar a su familia, nos dibuja a todas. Y bueno, y ella dice que es la tribu, es una tribu. Entonces una tribu en donde hay niños y hay tías y hay mamás. Y hay tíos también, y bueno, esa es su familia para ella, ¿no? Cuando llega el momento que nosotros por ahí estamos, como decimos siempre, un poco más fríos, pero porque bueno, nos toca pelear por ahí la parte más legislativa, siempre decimos, y a veces también para ponerse una máscara y no recordar, en verdad que es todo un sufrimiento, porque estos años de lucha uno los lleva, primero empezamos por esta lucha por un deseo personal todos. Si bien hoy yo lo dejé atrás, yo siempre digo que sigo en esto porque a mí cuando yo empecé me ayudó mucha gente. Entonces hoy de devolver un poquito de todo eso que me dieron. Y después es mirar, yo me acuerdo siempre cuando ya habíamos dicho que no y un día que no salía la ley, me acuerdo mi hijo fue una de sus primeras salidas de campamento y nos quedamos con mi marido solos. Entonces es la primera vez un día y me puse a llorar la noche. Y mi marido dice, ¿qué, lo extrañas? No, le digo, ¿sabes qué? Le digo, mira ese silencio que hoy escuchamos, los que deben sentir miles y miles de parejas que no pueden tener un hijo.